Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de estar ante tu presencia. En esta noche queremos que hables a nuestros corazones, ayúdanos a abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y que podamos tener comprensión, que podamos alabarte y glorificarte. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar pues el tema que hemos venido desarrollando. Para los que se integran hoy, vamos a dar un repaso rápido, cosa de que podamos estar todos a tonos. El tema que elegimos es equipado para el ministerio. Y hemos estado desarrollando, en primer lugar, la parte del fruto del Espíritu, y luego a futuro, pues vamos a estar desarrollando la parte que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo también. Elegimos este texto de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, porque es un texto que todos conocemos, pero como le decía, a mí, yo lo sabía de memoria el texto, pero al estudiarlo, pues entonces aprendí algunas cosas nuevas. Y dije, bueno, pues la congregación necesita saber esto y pues estamos aquí. Dijimos en los estudios anteriores, intentamos definir cada término partiendo de la traducción o del interlineal, lo que quería decir. Identificamos que a los Gálatas se le insta a que anden en el Espíritu, a que sean guiados por el Espíritu y a que vivan en el Espíritu. Habíamos dicho que ser guiados por el Espíritu es pues que el Espíritu Santo controle tu vida. Dijimos que andar en el Espíritu era estar rodeado del Espíritu Santo. Dijimos que andar en el Espíritu es, el Espíritu Santo está delante de nosotros caminando y nosotros pues vamos detrás de Él. Ese fue otro término que vimos, de andar. Vimos el de ser guiados. Pusimos el ejemplo de un vehículo cuando pues al guía le hacemos hacia un lado, lo jalamos hacia un lado, entonces vamos hacia allá, y la idea que el autor quiere tratar pues es esta, que nosotros estemos siendo guiados, dirigidos, conducidos por el Espíritu Santo. Luego vimos un ejemplo bíblico en el caso de Pedro, cuando el Espíritu Santo le habla y le dice, ve con esas personas, Hechos capítulo 10, diciendo que nosotros también podemos experimentar esto, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, que hablábamos de la plenitud, el Espíritu Santo nos habla. Y nosotros podemos obedecerle conforme a lo que Él nos dice. Hablamos de que era plenitud, bueno, es el dominio que ejerce la persona divina, en este caso el Espíritu Santo, en la vida del creyente, le controla y le guía. Hablábamos de plenitud en este sentido, y plenitud es igual a la llenura del Espíritu, como todos conocemos. Vimos el tema de las condiciones para ser llenos del Espíritu, la parte que tiene que ver con no contristar el Espíritu Santo. Y hablábamos de contristar el Espíritu Santo. Bueno, eso es cuando tenemos pecado sin confesar y cuando le apagamos. Hicimos énfasis en que cuando no obedecemos la voz de Dios y hacemos contrario a lo que Él nos dice, pues entonces estamos apagando el Espíritu. Para estar llenos del Espíritu debemos primero alejarnos de estas cosas, ser llenos del Espíritu Santo, y luego entonces vamos a poder experimentar la victoria en Cristo Jesús. Hablamos también de la plenitud. ¿Qué es esto? Bueno, y pusimos el texto, el ejemplo que está en el texto de Efesios capítulo 5, verso 18, que dice que no debemos estar ebrios, sino lo contrario, llenos del Espíritu Santo. Y dijimos que cuando alguien está en estado de ebriedad, pues el alcohol le controla. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios, que usted esté lleno del Espíritu Santo, tan lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le controle. Vimos que estas manifestaciones son atributos de Dios, algunos son comunicables, es decir, que usted y yo podemos experimentarlo, otros son exclusivamente de Dios, y dijimos que un atributo es una perfección divina de Dios que le hace Dios, y que a través del Espíritu Santo usted y yo podemos experimentarlo. Vimos pues estas manifestaciones en el Espíritu. Lo dividimos en tres. Los primeros tres, del cristiano, es decir, usted y yo, hacia Dios, amor, gozo y paz, y lo vimos la semana pasada.
el amor, este ágape que fue derramado en su corazón a través del Espíritu Santo, y usted puede amar y yo puedo amar como Dios ama porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos 5:5. Vimos el gozo, jara, que es pues esta felicidad basada en las promesas de Dios, que no está sujeta a la circunstancia de vida en la que usted se encuentra o por la que pasa, sino que su fe está depositada en Dios y que por esto usted puede experimentar el gozo, sin importar si se encuentra bien o si se encuentra pasando por una circunstancia no tan favorable. Vimos varios textos referente a esto del gozo y se sustentan en las promesas divinas de Dios. Y vimos paz, Irene, que es una respuesta ordenada y es una respuesta tranquila hacia las cosas que pues vienen hacia nosotros y a las cosas y las adversidades que tenemos por delante. Enfatizamos que esta paz es de Dios. Dijimos que no es la paz que el mundo da. Dijimos que es una paz que nosotros no podemos entenderla cabalmente porque es de Dios y es un atributo de Dios, la paz. Pudimos verla que la experimentamos como cristianos cuando a través del Espíritu Santo pues estamos desarrollando esto en nosotros. Hay otro texto, término, para continuar directamente, que era Sting, que fue el que vimos la semana pasada, que creo que es el texto que a mí más luz me arrojó cuando estuve estudiando. Sting quiere decir que está siendo producido continuamente en usted y en mí. Y definimos el texto, mas el fruto del Espíritu es, dice su Biblia, Reina Valera del 60, pero si lo vemos con esta palabra, Sting, E-S-T-I-N, quiere decir, mas el fruto del Espíritu se está produciendo en usted continuamente, diariamente, a través del Espíritu Santo. Es algo importante verlo de esta manera porque nos ayuda a entender que no es que yo voy a experimentar el amor de Dios una vez en mi vida, el gozo una vez en mi vida, o la paz de Dios una vez en mi vida, sino que es el ministerio del Espíritu Santo siendo producido en su vida y en la mía diariamente. Y decíamos que este ministerio lo que busca es la santificación de usted y mi santificación, parecernos más a Cristo. Quiero pues introducir hoy el mensaje con esta frase de un libro que estuve consultando. Presten atención, mis hermanos. Cristiano es aquel que ha recibido a Jesucristo. Cristiano espiritual es el que sirve en su vida a Cristo. Y esto último se logra mediante el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. La espiritualidad, por lo tanto, es la semejanza a Cristo. Y la semejanza a Cristo es el fruto del Espíritu. Y podemos identificarlo de esta manera: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El autor dice, este es el fruto del Espíritu. Y dice que estas son características consecuentes de cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y podemos modelar a Jesús en nuestra vida como creyente. Todo cuanto ocurre referente a este tema en nuestra vida es un ministerio del Espíritu Santo. Muy bien, habiendo dado pues la introducción en esta parte, me gustaría que continuemos con la explicación de los siguientes tres términos. Vimos amor, vimos el gozo y vimos la paz. Nos quedamos pues con paciencia, benignidad y bondad. Decíamos que el amor, el gozo y la paz son estas manifestaciones que el Espíritu Santo permite que usted y yo experimentemos y van dirigidas hacia Dios. Estas tres, paciencia, benignidad y bondad, van dirigidas hacia la relación que tenemos como hermanos, como cristianos, como el pueblo de Dios. Y es una obra que opera el Espíritu Santo en usted y usted puede llevarla a cabo si se deja controlar, dominar, estar bajo control del Espíritu Santo. Paciencia. El término es macrotumia y lo que quiere es decir, implica un autocontrol. Y esto es importante.
que no toma represalia de forma reactiva. Y esto es importante para nosotros porque cuando vemos la paciencia, por lo regular pensamos que es una persona que está tranquila. Eso es una persona paciente. Sin embargo, el término lo que quiere decir es que está en autocontrol y que no toma represalias hacia las cosas que le atacan, por así decirlo. ¿Lo habían visto así alguna vez? ¿Quién lo había visto así alguna vez? La paciencia. Muy bien, continuamos para poder entender un poco más. La Biblia dice que usted es paciente cuando usted soporta el agravio infringido por otra persona, sin necesidad de vengarse, y acepta de buen agrado las situaciones que en ocasiones son dolorosas. Cuando usted está produciendo la paciencia, es esto: usted está en autocontrol y no le está pagando, como dice la Biblia, mal por mal. No está reaccionando de acuerdo a cómo naturalmente nosotros respondemos. Si alguien me hace mal, ¿qué hago? Siendo honestos, si alguien me hace mal, ¿qué hago? Sin embargo, la Biblia nos está estimulando aquí a que seamos personas pacientes, y no de que seamos personas calmadas, sino de que seamos personas que estemos en autocontrol y que no le demos a la persona lo que se merecen. ¿Hay algún texto en la Biblia que le llegue a la mente rápidamente sobre esto que acabo de decir? No paguéis a nadie mal por mal. ¿Algún otro? Vence con el bien el mal. Muy bien. ¿Alguno más? Mía es la venganza, dice el Señor. Y todos estos textos nosotros podemos entenderlo primero y luego manifestarlo cuando nosotros estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Por eso le decía que no es lo mismo saberlo, porque de saberlo me lo sé de memoria, pero no es lo mismo cuando lo estudio, y no es lo mismo cuando intento entender qué el texto bíblico me quiere decir. Hay una característica más que usted conoce muy bien y que yo, pero que nunca la hemos considerado. Y dice que la persona paciente es una persona sufrida. La persona paciente es una persona sufrida. Y es importante considerar esto porque cuando vemos 1 Corintios capítulo 13, dice que el amor es ¿qué? Sufrido. Y esto es lo que quiere conectar. Cuando usted es una persona que está siendo controlada por el Espíritu Santo, cuando usted produce macrotumia en su vida, usted está en autocontrol, usted no le paga mal por mal y usted está siendo una persona que sufre el agravio. Y hay un texto bíblico hablando sobre cuando tenemos que trabajar con las personas que son débiles en la fe, nos recomienda, ¿por qué no sufres tú el agravio? ¿Lo han leído alguna vez este texto en la Biblia? Sí, ¿alguien? Paciencia, mis hermanos. No es de estar tranquilos, no es de estar en silencio, es de no pagar mal por mal, es de no tener una reacción a las cosas que las demás personas pueden hacer hacia nosotros. Paciencia. Y cada una de estas manifestaciones son modelos de Cristo y nos llevan a nosotros pues a parecernos a Cristo. Ser sufridos. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. El apóstol Pablo manifestó su propia paciencia en el ministerio a los corintios cuando él les escribe y atribuye a la paciencia todo cuanto él sufrió en el Espíritu Santo. Vamos al capítulo 6 de Segunda de Corintios. Vamos a ver desde el verso 1 hasta el 10, pero vamos a hacer énfasis en el verso 6, El apóstol Pablo manifestó su propia paciencia en el ministerio a los corintios y atribuyó su capacidad de ser sufridos al Espíritu Santo. Y esto es importante porque no es que usted es paciente, sino que el Espíritu Santo está produciendo en usted paciencia. Vamos a ver si lo pueden poner aquí o vamos a leerlo. Si alguien lo tiene, lo puede leer también. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver rápidamente lo que dice el texto, la palabra de Dios.
Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 10. 2 Corintios capítulo 6 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Verso 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, y aquí viene, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno. Verso 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Todo lo anteriormente dicho se puede lograr en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y este puede ser un tema futuro, las armas que tenemos para vivir la vida cristiana. Verso 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en este texto? Pues que todas estas cosas que nosotros vamos a experimentar en la vida cristiana, lo podemos hacer cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Verso 4, en paciencia. Verso 6, en bondad. Verso 6 también, en el Espíritu Santo, en amor. Y verso 10, en gozo. Y todas estas son manifestaciones del fruto del Espíritu. Pero no solamente el apóstol Pablo habló de ser pacientes, sino también el apóstol Pedro le recordó a todos sus lectores que la paciencia es de Dios y que Dios es un Dios paciente ante la salvación. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 3 verso 20 y lo podemos ver en 2 de Pedro capítulo 3 verso 15. Su Biblia dice que Dios es paciente en amor, pero si nosotros utilizamos la Biblia que fue traducida desde el griego, la Septuaginta, vamos a ver que para paciencia el término que se utiliza es sufrido, sufrido. Y entonces la paciencia se convierte en un elemento del amor de Dios. 1 Corintios capítulo 13, verso 4 nos habla de que el amor es paciente, de que el amor es sufrido. Al final ha de demostrarse hacia otras personas. Cuando usted permite que el Espíritu Santo produzca esto que llamamos macrotumia, pues entonces usted va a poder expresárselo a sus hermanos. Efesios capítulo 4, verso 2 nos habla de que la paciencia debe ser expresada los unos a los otros. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14 nos dice que debemos ser pacientes en todo tiempo. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 15, mis hermanos. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 12 para que podamos ver algunas cosas importantes. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Para con quiénes? Mis hermanos, ¿para con quiénes? Para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno,
los unos con los otros. Y aquí, pues en este texto, resume todo cuanto hemos dicho. Macrotumia implica un autocontrol, no pagarle a los demás mal por mal. Implica de que debemos ser sufridos, implica de que debemos tratarnos entre nosotros de forma paciente. Y como dice el texto, debemos ser pacientes y no pagarnos a nosotros mal por mal. Antes bien, dice el verso 15, seguid siempre lo bueno los unos para con los otros. Y termina diciendo, para con todos. Benignidad, mis hermanos, ¿qué es? La benignidad, pues, se traduce como róstetes y expresa una tierna, amable preocupación por las demás personas. Cuando usted es una persona benigna, quiere decir que usted tiene preocupación hacia los demás. Y dice que busca de forma activa hacerle bien y servirle. Esto muchas veces se confunde con otras características que el cristiano debe tener, como el servicio, como la amabilidad, pero debemos entender que la benignidad es esto. Es una amable preocupación, es una tierna preocupación que busca hacer el bien por los demás. Dios mostró ser benigno, el Padre es benigno. Romanos capítulo 2, verso 4, vamos a leerlo. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque todo el fruto del Espíritu es lo que nos hace ser parecidos a Cristo. Y Cristo es Dios. Y Dios es amor, es gozo, es paz, es paciencia y es benigno. Romanos capítulo 2, verso 4, dice de la manera siguiente: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su benignidad que te guía que te guía al arrepentimiento? Y tendríamos que leer, pues todo el contexto para entender a lo que se quiere referir, pero directamente de quien está hablando, y lo que quiero enfatizar en esta noche es que Dios es un Dios benigno. Si vemos Tito capítulo 3, verso 4, también podemos encontrar otro texto bíblico que nos habla sobre la benignidad de Dios. Y si pensamos en qué es esto, de la benignidad de Dios, es un atributo de Él. Y vemos que como un atributo, Él también lo dirige hacia su creación, es decir, hacia cada uno de nosotros. Y la pregunta sería, ¿Dios se preocupa por usted, mi hermano? ¿Dios se preocupa por usted? ¿Pudiéramos nosotros hacernos esa pregunta? ¿Quién diría que sí? Amén. Y como Dios se preocupa por nosotros y como Dios a través del Espíritu Santo permite que produzcamos en nosotros benignidad, ¿a qué se nos está llamando? ¿A qué se nos llama? A ser benignos. Y explicamos aquí que ser benigno es ¿qué? Preocuparse por los demás para hacerle bien. Es simple. Somos benignos, porque es una preocupación amable dirigida hacia las demás personas y que busca servirle, busca hacerle el bien. Y vemos que es un atributo de Dios, el Padre, pero también es un atributo de Cristo. Mateo 11:30 nos habla de que Cristo exhibió la benignidad en el acto de la salvación. Cristo nos hace bien a todos, a la humanidad completa. Los creyentes, por lo tanto, deben ser benignos unos con otros, y este es el mandato. Por eso hemos estado hablando de que debemos estar bajo el control del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo produce, recuerden, diariamente, continuamente, en su vida y en la mía, benignidad. Efesios capítulo 4, verso 32, nos habla de que debemos ser benignos unos con otros. Y Colosenses capítulo 3, verso 12, nos recuerda que debemos vestirnos de la ropa de Dios. Y esa ropa de Dios dice una de las manifestaciones que es benignidad. ¿Lo entendemos, mis hermanos? Resumiendo, ser paciente, no darle al otro o no responder como la persona espera, estar en autocontrol, no darle el mal que me infringe.
Y benignidad, tener una preocupación genuina por los demás y un interés activo de servirle. Recordando que esta segunda característica tiene que ver con la relación los unos con los otros. Bondad. La bondad dice que el término griego es agatosune. Y este es importante que lo podamos ver en definición. Dice que manifiesta la capacidad de tratar a una persona. La benignidad es la preocupación y la bondad es la manera en la que lo trato. ¿Se entiende? Bondad manifiesta la capacidad activa determinada de tratar a una persona buscando el mejor interés de darle gloria a Dios con todo lo que hago, incluso cuando estoy en una situación de confrontación o cuando estoy en una situación de corrección. Debo buscar tratar a esa persona como Dios lo trataría, porque mi interés es glorificar a Dios. La bondad en la Biblia es asociada con el fruto de la luz. Efesios capítulo 5, verso 9. La versión nueva, la NBI, nueva versión internacional, lo traduce como fruto de luz. Y el término griego que se utiliza para bondad, este que dijimos, agatosune, rara vez lo vamos a encontrar en algún otro texto. Cuando la Biblia se traduce al griego totalmente, pues entonces este término es acuñado, bondad, agatosune, y solamente aparece en la Biblia, dice el dato histórico que tengo. Y es importante porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos la bondad de Dios manifestada, no solamente como un atributo, indicando lo que Él es, sino también puesto en manifiesto, y nosotros, su criatura, podemos experimentarlo. La Biblia, la Septuaginta, que fue traducida totalmente al griego, traduce del hebreo al griego esta palabra como bondad de Dios. Vamos a verlo, Nehemías capítulo 9, versos 24 y 25. Capítulo 9, el 24 y el 25. Esdras capítulo 9, el verso 24 y verso 25. Nehemías capítulo 9, versículo 24, y vamos a ver el versículo 25. Dice aquí la palabra de Dios: y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. ¿Ok? Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, y los entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen con ellos como quisieran. Verso 25. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casa llena de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron. ¿En qué, mis hermanos? En tu gran bondad. Y aquí el término que se utiliza es este mismo, agatosune, y habla de que todo lo anteriormente experimentado por estas personas que recibieron la reconstrucción del muro, que recibieron la tierra prometida y que entraron, se debe todas esas bendiciones ¿a qué? A la bondad de Dios. Y aquí nos expresa que Dios trata a sus hijos, trata a su pueblo con bondad. Eso es lo que quiere decir el texto de Nehemías. ¿Qué es bondad? Bueno, es una inclinación natural a hacer el bien. Dios está inclinado a hacer el bien. La bondad bíblica es un fruto del Espíritu Santo que se describe como una virtud de hacer el bien a los demás desinteresadamente. Y cuando hablamos de virtud tenemos que pensar en Pedro, cuando estuvimos desarrollando ese tema, el hermano Fernando, que hablaba bastante sobre este tema de las virtudes. La virtud de la bondad, que se expresa a través del Espíritu Santo,
dice que muestra compasión hacia las personas, muestra amor, muestra paciencia y perdón, y busca activamente el bienestar de las demás personas. Si pudiéramos resumir lo que hemos dicho, paciencia, no pagar mal por mal, y es una obra que Dios opera a través del Espíritu Santo en nosotros. Si usted puede tratar bien a su hermano y puede tratar bien a otra persona, es porque la paciencia de Dios, la macrotumia, se está produciendo diariamente en usted. El Espíritu Santo lo produce diariamente en usted. La la benignidad, réstotes, expresa una tierna y amable preocupación hacia los demás, activa y que permite que usted le sirva. Y la bondad, agotosune, manifiesta la capacidad de tratar bien a las personas, buscando su bienestar, pero también buscando glorificar a Dios en cada una de nuestras vidas. Y nosotros, mis hermanos, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si somos llenos del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo controla nuestra vida, así como el alcohol controla a los ebrios, entonces nosotros vamos a estar produciendo estas cosas: amor, ágape; gozo, jara; paz, irene; vamos a estar produciendo paciencia, macrotunia; vamos a estar produciendo benignidad, róstetes; y bondad, agotosune. Me quedan otras, pero el tiempo no me va a dar, por lo que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí porque lo importante es que ustedes lleven algo a la casa, que puedan meditar, que podamos reflexionar en esto y que podamos entender que cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, nosotros vamos a ser entes, personas, cristianos santificados, y vamos a poder experimentar y proyectar a Cristo, que es el ministerio del Espíritu Santo. Dios les bendiga.